Muy buenas tardes para todos. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEN, el área de servicios al ingeniero, les damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy nos va a acompañar el ingeniero Sebastián Giraldo. En un momento él iniciará la conferencia. Vamos a dar 2 minutos para las personas que deseen compartir el link, lo puedan hacer. En el momento de compartirlo, se sugiere que escriban nombre y correo de la persona que ingresa para poderlo identificar en el panel, para que en el momento de preguntas las podamos realizar. En un momento iniciaremos. Muy buenas tardes para todos. De parte de Hacienda, dale la bienvenida. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Invitamos al ingeniero Sebastián Giraldo. Ingeniero Sebastián, ¿en este momento usted me escucha? Hola Daniel, sí, lo escucho. Muy buenas tardes, ingeniero. De parte de Hacienda, dale la bienvenida. Como siempre, gracias por estar con nosotros, por este tiempo que nos brinda y le brinda a nuestros afiliados y por compartir su conocimiento. Muchas gracias, ingeniero. En este momento, ingeniero, podemos dar inicio a la conferencia. Perfecto, Daniel, pues muchas gracias. Y a todos los que nos acompañan, a siempre por la invitación. Como siempre, estamos aquí trayendo temas mensualmente. En esta ocasión queremos hablar de agilismo y hablar de un tema que, si bien no es nuevo, es un tema que hoy realmente estamos necesitando fuertemente en nuestras organizaciones. Así que vamos a hablar de agilismo más allá de las herramientas. No nos vamos a centrar mucho en la parte técnica del agilismo, sino más cómo este concepto puede acompañar, ¿cierto?, una mentalidad de respuesta mucho más ágil a las compañías. Pues muchas gracias a los que nos acompañan. Por ahí se están terminando de unir algunos de ustedes. Mientras tanto, pues yo me voy presentando y algunos me conocen. Ya con la asociación llevamos varios años trabajando. Hace ya más de 20 años, pues acumulando experiencias en diferentes compañías como ingeniero mecánico y de manufactura, trabajando en temas de mejoramiento continuo ya hace un tiempo, en varias empresas en Colombia, ahora como consultor de excelencia operacional para una compañía americana, y desde acá pues acompañamos a nuestros clientes en la implementación de excelencia operacional. Entonces pues un gusto poderlos acompañar, compartir esas experiencias, hablar de estos temas que creo que son útiles para los ingenieros, para las compañías. Entonces pues vamos comenzando y la idea es que pues sea una conferencia también participativa. Por ahí tenemos alguna sencilla encuesta para que ustedes, ¿cierto?, nos ayuden también a aportar al contenido de hoy. Muy bien, bueno, pues entonces hablemos un poco de lo que es el agilismo. Para algunos de pronto el tema ya ha sido escuchado previamente, para otros de pronto el concepto es relativamente
nuevo. Vamos a hablar un poco de qué significa y por qué, sobre todo la importancia de adaptar esa mentalidad en nuestras organizaciones. Pues no podemos hablar de agilismo sino pues hablamos del entorno en el que estamos y creo que para ustedes la fotografía refleja realmente la situación en la que vivimos, ¿cierto? A pesar de que pues esta pandemia nos detuvo un poco este ritmo acelerado, pues todo lo que se ha venido haciendo es precisamente para recuperar el ritmo de la economía, el ritmo del consumo, el ritmo pues de la actividad, ¿cierto? Social. Entonces, esta foto refleja lo que realmente es el ritmo en el que hoy estamos en el mundo y ese es algo que difícilmente va a cambiar. Esto refleja un poco la velocidad a la que se mueve pues hoy nuestra sociedad, nuestras economías, nuestra política. Y ese es el entorno en el que estamos. Ese entorno, algunos pues lo han bautizado como un entorno VUCA, que es una combinación de muchos factores. Para algunos tal vez el término es conocido, pero me gusta siempre traer el concepto porque refleja lo que nos está pasando, la volatilidad, la incertidumbre, ¿cierto? De lo que sucede. A veces pasan cosas en el mundo que, aunque suenen lejanas, nos impactan en estas latitudes. Muchas veces las economías y la política es cada vez más impredecible, los mercados cambian de un momento a otro, la complejidad es cada vez más alta y a pesar de tanta innovación, a pesar de, pues, digamos, tanta digitalización, estamos en un mundo ambiguo que también trata de proteger mercados, también trata de regular muchas de esas innovaciones. Entonces, es un mundo complejo, esto no es nada nuevo, pero cada vez se acelera más y cada vez realmente es más difícil adaptarnos o por lo menos entenderlo, porque el cambio definitivamente es una de esas constantes en las que estamos. Pues esa es la razón que nos trae a hablar de agilismo, ese entorno complejo, volátil, ¿cierto? Muchas veces incierto, pero no es nuevo tampoco. En realidad, pues los cambios han existido a través del tiempo. Esta es una diapositiva que uso con mucha frecuencia porque me ayuda a explicar el porqué de las cosas, el porqué de las metodologías de excelencia, el porqué de las metodologías de mejora, el porqué del agilismo, el porqué de la necesidad del cambio. Y acá pues en un resumen, no pretendo mostrar el detalle de toda la lámina, pero sí pues mostrarles cómo ha sido como la historia en términos de la evolución del mercado. Cuando los primeros vehículos empezaron a ensamblar en la línea de montaje, el mercado era del productor, ¿cierto? El mercado era quien hacía el vehículo. Entonces, pues Henry Ford se daba el lujo de producirlos todos negros porque el mercado era prácticamente de él. Entonces, esto resolvió un problema muy interesante, un problema de demanda de un producto nuevo, un producto que el mercado estaba pidiendo a un costo mucho más bajo, pero los tiempos fueron cambiando. Entonces, eso que empezaron a diseñar Frederick Taylor y Henry Ford, pues se fue complejizando en la medida en que otras marcas empezaron a ofrecer productos distintos y colores diferentes. Y entonces ese mercado se fue moviendo hacia el mercado del comprador, que ya estaba solicitando o estaba demandando productos distintos. Y miren que aparecen metodologías asociadas a esos cambios en el mercado. Entonces, el control estadístico, ¿cierto? El conocimiento profundo de las metodologías empiezan a aparecer, pues no por una coincidencia, empiezan a aparecer porque el mercado estaba solicitando mejor calidad, estaba exigiendo mejores costos, mayor velocidad en el mercado, estaba exigiendo mayor sostenibilidad, mayor flexibilidad. ¿En qué? En marcas, en diseños. Todas estas metodologías, apoyadas muchas de ellas desde los americanos y japoneses, se fueron combinando en el tiempo. Entonces, ustedes ven hoy que lo que hoy llamamos un modelo de excelencia es una combinación de métodos, desde el Six Sigma para temas de calidad o para temas de entender cómo resolver problemas con ciclos de mejora, todo el tema de producción Lean, la teoría de restricciones, el TPM para darle a las plantas el costo y la confiabilidad necesaria, pues fueron jaladas por una necesidad del mercado. Todos los métodos que conocemos y las combinaciones de ellos, cualquiera que sean, fueron el resultado de una necesidad de atender a un cliente o un mercado. Y eso no ha cambiado tampoco en los últimos años, porque además de que es difícil satisfacer el mercado, porque hay, como ustedes ven, pues mucha más
digamos, exigencia cambia más rápidamente que nunca. Y lo hemos experimentado pues en estas épocas de COVID, es que la demanda es menos predecible, ¿cierto? Es mucho más difícil anticiparse a esa demanda y esto pues viene acelerándose cada vez más. Es más difícil predecir, la competencia es más agresiva, realmente los ciclos de vida de los productos son más bajos y el entorno, al ser más complejo, pues hace más difícil de predecir. Esto obviamente ha jalado muchas metodologías que ayudan a entender mejor cuál puede ser el siguiente cambio, tratarse de anticipar o de reaccionar de alguna manera más rápidamente. Entonces empiezan a aparecer pues tecnologías de la industria 4.0 que ayudan tal vez a reaccionar de manera más rápida, tal vez ayudan a predecir de alguna forma con grandes cantidades de datos y aparece una, llamemos tendencia, que realmente es más antigua de lo que muchos creemos, pero que hoy se consolida fuertemente, que llamamos el agilismo. Y ese agilismo es la capacidad de reaccionar rápidamente al mercado. Entonces, hago esta pequeña introducción porque al final lo que queremos entender es por qué las metodologías ágiles han venido teniendo pues este auge reciente y es porque el mercado lo está pidiendo así. La excelencia operacional que ya conocíamos, pues hoy necesita empezar a involucrar estos marcos, digamos, ágiles, este pensamiento ágil, para no llamarlo una metodología. Muy bien. Bueno, pues al final, ahí entendemos que la agilidad es la capacidad de pues, mantenernos en este entorno cambiante, volátil, complejo, y es una de las características que nos va a mantener vivos en el ambiente impredecible. Hoy más que nunca los mercados cambian más rápido, hoy más que nunca la agilidad se vuelve una ventaja competitiva, hoy más que nunca ser flexibles, pero también estables, porque hay quienes podrían pensar que la agilidad es sinónimo de desorden y todo lo contrario. Necesitamos una alta dosis de estabilidad precisamente para tener los estándares que nos permitan saber cómo reaccionar y cómo reaccionar de la manera correcta. Muy bien, analizar de forma correcta, ¿cierto? Aunque el entorno sea cambiable. Vamos a entender este concepto un poco más adelante. Bueno, pues la historia, aunque algunos piensan que el agilismo es una metodología reciente, las bases vienen desde mucho tiempo atrás. Las bases realmente nacen de la industria automotriz, nacen prácticamente del mismo génesis de donde nacieron muchas de las metodologías que conocemos hoy, de la manufactura esbelta, inclusive del justo a tiempo, del TPM. ¿Por qué? Pues porque ahí precisamente en esos años 50, 60, muchas compañías del sector automotriz empezaron a desarrollar productos de una manera diferente. Empezaron a entender que el mercado se ganaba en la medida en que yo eliminaba no solamente aquellas cosas que no agregaban valor, sino que aceleraba mi proceso de desarrollo de productos. Eso lo hacían desde hace mucho tiempo atrás las empresas del sector automotriz, pero empezaron a llevarse esas ideas al mundo occidental y por ahí algunos japoneses recogieron como esos aprendizajes y lo escribieron en un artículo que se llamó el New Product Development Game, que fue un artículo hablando de cómo las compañías automotrices japonesas, entre otras, ¿cierto?, estaban logrando un mayor desarrollo de productos. Pues eso se quedó ahí como un artículo y fue realmente para, digamos, paradojas de la historia, varios años después, que un desarrollador de software recogió ese concepto y Jeff Sutherland, que fue el padre del Scrum, ahorita hablamos de eso, fue el que recoge ese concepto y dice, ¿por qué no lo aplicamos al desarrollo de productos y software? Entonces, él fue uno de esos ingenieros de software que colaboró con las agencias de inteligencia americanas para desarrollar después de la caída de las Torres Gemelas, el software que integraba las diferentes agencias estadounidenses, trabajó con muchas otras compañías y él empezó a desarrollar esos marcos ágiles basados en las metodologías japonesas de pensamiento lean y de pensamiento esbelto. Entonces, la historia se ha ido conectando en el tiempo. En el año 2001 aparece algo de lo que vamos a hablar, que es el Manifiesto Ágil, donde se decretan unos principios fundamentales del agilismo y ahí en adelante esto ha sido pues una explosión de diferentes metodologías, de diferentes conceptos, de combinaciones de ellos, muy asociado a la industria del software, porque ahí realmente sería una necesidad importantísima de pues trabajar distinto. Esa es la razón.
Pues aunque la historia se ve lineal, no lo es tanto. La historia en realidad tiene un poquito más de interacciones, la historia tiene un poco más de complejidades y ustedes pues ven que fueron la combinación de principios, de métodos, ¿cierto? De filosofías, de casos de estudio, de compañías que lo empezaron a usar. Entonces todo esto que hoy conocemos como agilismo realmente ha sido una combinación de experiencias, una combinación de metodologías que han ido dando resultado y que efectivamente se han impuesto mucho en la industria. Muy bien. Bueno, pues hablemos de lo que significa ser ágil. Y a veces hay que decir primero lo que no es. Y lo que no es que se asocia el agilismo con tecnología. Y realmente, aunque la tecnología es un habilitador de la agilidad, no necesariamente eso es lo que va a hacer la diferencia. Es cómo vamos a utilizar esas metodologías, que también las empleemos en función de los resultados del negocio, lo que va a hacer la diferencia. Entonces, ojo, agilismo puede involucrar tecnología, no necesariamente va a ser la diferencia. La diferencia lo hace más bien la mentalidad que la compañía adopte. Entonces, nuestra invitación va a ser a entender el agilismo como una mentalidad, ¿cierto? Que es lo que realmente hace que las compañías se transformen. Pues muy bien. Estas caricaturas me gustan porque pues reflejan un poco lo que ha venido sucediendo. Entonces, pues pensamos que pues la evolución necesariamente es digitalización, y a veces se nos olvida que las bases siguen estando ahí. Entonces pensamos que los problemas solamente se pueden resolver con innovación, con análisis de grandes cantidades de datos, y por ahí si alguien se arriesga a sugerir que, ¿por qué no vamos, si hablamos con el consumidor, con el cliente, por qué no hablamos con el que fabrica el producto? Pues así que lo patean fuera del edificio porque pareciera que fuera una idea algo anacrónica, y por el contrario, mucho del agilismo tiene bases en qué? En entender el cliente, en trabajar directamente con el usuario. Y esas son cosas que nunca van a cambiar. Por eso quiero que veamos que la tecnología es un gran habilitador, pero los principios fundamentales del agilismo están hechos en cosas casi que mucho más humanas, mucho más cercanas a las personas que a la tecnología. Bien, pues al final, ser ágil es aprender a trabajar más inteligentemente. Es utilizar tal vez el tiempo de una mejor manera, agregando más valor. Eso es lo que busca el agilismo. Y vamos a ver cómo se entiende el agilismo en términos, digamos, de dos vertientes. Aquí a veces, cuando hablamos de agilismo, nos enfocamos muchísimo en estos marcos hoy ágiles, como el Scrum, como muchos ellos, como el XP, como otras metodologías que por ahí suenan bastante, pero hay una parte importante del agilismo que es el que está asociada a las cadenas de abastecimiento. Entonces, ojo, esto va a tener como dos ramas: el agilismo en función de ser ágiles en las cadenas de abastecimiento, y el agilismo en función de cómo desarrollamos proyectos, que pueden aplicar para muchas otras áreas y procesos de las compañías. Pero hablemos un poquito de las cadenas de abastecimiento, con algunos ejemplos de por qué es importante entenderlo en términos de la ventaja que ofrece. Pues históricamente las cadenas de abastecimiento se han venido desarrollando alrededor de cierta predecibilidad, ¿cierto? Entonces, pues nos hemos vuelto en las empresas y en las cadenas de abastecimiento bastante flexibles en términos de que pues podemos pedir cualquier producto, cualquier proveedor a diferentes lugares y fábricas en el mundo. Entonces eso nos dio la posibilidad de escoger, ¿cierto? De movernos entre regiones, de pronto diseñar en Estados Unidos, pero comprar en China, pero de pronto el servicio al cliente se hacía en India. O sea, eso hacía que las cadenas de abastecimiento, en general las empresas, fueran flexibles, fueran escalables, o sea, grandes volúmenes de transacciones, grandes volúmenes en compras. La gran mayoría de las compras las dominaban ciertos sectores de la industria, como el automotriz, como el sector del retail, como las grandes marcas, ¿cierto? Como la industria aeronáutica. Eso hacía que las negociaciones fueran a grandísima escala, pero asimismo también muy especializadas, ¿cierto? Fábricas que producían partes específicas de un producto, casi que se atomizaban esas cadenas de abastecimiento hasta una pequeña fábrica que hacía cierto componente, y eso funcionaba, ¿cierto? Porque el entorno estaba más o menos fácil de predecir. Lo hacía muy dependiente. ¿Qué quiere decir? Que pues si yo le
entrego una de esas pequeñas partes de mi vehículo o de mi producto a un proveedor, pues mientras no pasara nada, pues todos funcionábamos en cadena, pero eso nos hacía muy dependientes. Un vehículo se ensambla con no con el 99% de las partes, con el 100%. Entonces, un proveedor que sea una pequeña fábrica que no sea capaz de atender, hacía que toda la cadena digamos, se rompiera. O sea, éramos muy eficientes, pero muy frágiles a la vez. Pero así funcionó el mundo durante muchos años. Esto lo veíamos el año pasado en una charla que utilizamos muy asociada a lo que estaba pasando con el COVID, pero vale la pena traerla acá, porque aquí vamos a hablar de agilismo, hay que entender el entorno en el que todavía estamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó después del COVID? Pues las cadenas de abastecimiento que eran muy consolidadas, ¿cierto? Empezaron a tener una redundancia bastante limitada. ¿Por qué? Porque se cerraron países, se cerraron comercios, se cerraron rutas. Ahora hay un tema de contenedores que están escasos, entonces hay una redundancia limitada. Ya no tenemos ese colchón que teníamos. Esas economías de escala generaban una rentabilidad muy bajita, porque había que pues, negociar grandes volúmenes, porque dependía mucho de ese gusto a tiempo, o sea, que las cosas llegaran en el momento exacto en que las habíamos solicitado, y eso pues redundaba en inventarios limitados, porque los inventarios en grandes cantidades siempre serán costosos, pero jugábamos con ese justo a tiempo, eso funcionaba bien, y entonces esos inventarios siempre estaban en alguna parte del mundo, pero mientras las cosas pues fueran predecibles, pues yo sabía que estaban por ahí navegando, pero hoy ciertos inventarios de alguna manera se pueden quedar por ahí inmovilizados por alguna escasez de un contenedor. Pues para la muestra lo que pasó con el famoso Evergreen, ese super buque de contenedores que se quedó por ahí varado en el canal del Suez. Entonces miren que realmente esta cadena de abastecimiento tan pues predecible que teníamos, tan fuerte que teníamos, se ha venido debilitando, porque pues el mundo en general ha venido también cambiando, y eso hace que las cosas ya no funcionen igual. Y los ejemplos son claros. O sea, este ejemplo lo he usado un par de veces, el de la escasez de bicicletas en épocas de pandemia, porque las demandas se disparan a veces sorpresivamente. En Colombia ha venido, y no en Colombia, en el mundo en general, hay una escasez de vehículos, pero también es digamos, un choque entre la oferta y la demanda. A veces tenemos muy poca oferta, una alta demanda, y a veces tenemos, ¿cierto?, una alta demanda con poca oferta, porque es difícil sincronizar las cadenas de abastecimiento. La industria automotriz estuvo realmente congelada 3 meses el año pasado. Cuando se despertó con toda, porque el mercado reacciona muy impredeciblemente, ¿cierto? Las personas que no gastaron dinero durante el año anterior, pues de pronto por ahí en diciembre dijeron, pues ahí tengo unos ahorritos, esto parece que no va a cambiar radicalmente, compremos un carrito. Y entonces se disparan las demandas de vehículos a final del año pasado. Hoy empiezan el año los productores y comercializadores de vehículos con unas demandas impresionantes, pero ahora el tema es que no tienen suficientes inventarios. Y la razón es particular. Esto me lo contaba un proveedor de Chrysler mexicano. Dice, unas de las plantas nuestras están prácticamente paradas, solamente estamos produciendo para ciertas marcas que tienen la fortuna de tener los chips, y pareciera que hoy el tema de oferta de vehículos tiene relación con una baja producción de todos estos microcircuitos que hacen la electrónica de un vehículo. Un vehículo hoy tiene más electrónica que ningún otro artículo en el mercado, pero están escasos esos chips, porque pues en esta pandemia se disparó el consumo de artículos electrónicos, computadoras, tabletas, celulares, todos nos volcamos a lo virtual. Imagínense la demanda de esos chips en el mundo. Los vehículos no son la excepción, pero seguramente parte de esa demanda o de esa oferta de microchips se fue hacia los productos electrónicos, y los vehículos hoy están sufriendo de esa escasez. Ustedes vayan a tratar de pedir un vehículo hoy, les dicen que están 3, 4 meses, si les va bien, escogiendo no el que ustedes quieren, el que tienen por ahí de pronto para entregar. Entonces, miren un poco la ambigüedad que tiene esta nueva realidad. Aunque los fabricantes de vehículos en las plantas de producción pueden tardarse
poco más de 12 horas únicamente en ensamblar un vehículo completamente. Sale un vehículo cada 4 o 5 minutos de una planta. Muchas veces los inventarios son de 2 meses. Y son de 2 meses y cuando usted lo pide, se lo entregan en 4. Entonces, miren un poco la desproporción que existe entre las eficiencias de las plantas de producción, los inventarios y los tiempos de entrega reales. Eso es difícil de predecir. ¿Quién iba a comprar grandes inventarios de vehículos el año pasado cuando este año era tan incierto? Hoy, si hubieran entendido o tratado de adivinar lo que fuera a pasar, muchos no estarían, digamos, en esta situación. Pero bueno, esos son efectos de lo que nos está pasando. Por eso viene un poco a toda esta realidad del tema del agilismo. Las metodologías Lean, o esbeltas, son metodologías que, aunque siguen siendo válidas, funcionan bastante bien cuando la variabilidad, ¿cierto?, es baja, ¿cierto? Cuando yo tengo más o menos una buena predecibilidad del entorno, cuando los volúmenes son muy altos, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque eso me permite ser muy esbelto, me permite ser muy eficiente. Hoy el entorno está por acá, la variabilidad es alta y los volúmenes son bajos. Entonces, pues porque tengo que ofrecer diferentes tipologías de productos, tengo que entregar a diferentes nichos de mercado. Entonces hoy, aunque las metodologías Lean siguen estando vigentes, nos empezamos a mover hacia acá. Y es como lo, pues demuestra la figura, es estar listos para reaccionar. Entonces esa velocidad de reacción es lo que hace la diferencia. No la altísima eficiencia, no el uso limitado de recursos, porque eso funciona bien para ciertas condiciones de mercado. Hoy la condición de mercado es muy diferente. Bien, entonces, pues, entonces ahora los Lean no funcionan. No, al contrario. Realmente una buena combinación de ambas hace una importante diferencia. Muy bien. El caso Sara es una de esas compañías que tiene un método híbrido en su cadena de abastecimiento, pues compra materias primas de bajísimo costo, países orientales, China, ¿cierto? Pakistán, grandes productores de textiles. Esto no, vamos que esto no es exclusivo de Sara, pero lo que hace de ahí en adelante sí, porque una vez tiene el textil en las operaciones de gran escala de esos productos textiles, lo que llamamos operaciones in-house que hacen en sus propias plantas, son operaciones de altísima eficiencia, porque son volúmenes muy grandes, ¿cierto? Que se pueden hacer de manera muy eficiente. Eso lo hacen con muchas metodologías, con el mínimo desperdicio posible para garantizar el mejor costo en esa parte de la cadena. Pero de ahí en adelante, cuando tienes que especializarte, cuando tienes que terminar el producto, cuando estás vendiendo infinitas diferentes pues tipologías de productos con colores, con acabados, eso lo pueden hacer más de 300 subcontratistas que están muy amarrados obviamente a la cadena de abastecimiento. Sara les provee toda la tecnología e información para que obviamente tengan la posibilidad de reaccionar rápido, pero ahí son ágiles. Entonces, en una parte de la cadena donde tienen que ser muy eficientes, donde tienen que ser muy efectivos en el costo porque los volúmenes lo permiten, son muy lean, pero donde tienen que ser específicos, donde tienen que ser rápidos, tienen que ser muy ágiles y eso lo permite, digamos, esa explosión de subcontratistas que hacen con información trabajo muy específico. Su estrategia es lo que llamamos una estrategia de undersupply, es que nunca hacen por encima de la demanda porque aunque saben que se pueden quedar cortos de inventarios, prefieren eso a pues la consecuencia de tener inventarios acumulados que no rotan. Por eso a veces las colecciones de Sara se agotan tan rápido, porque intencionalmente se van por debajo de lo que tal vez un pronóstico pueda anticipar, porque saben el costo del inventario tan alto. Entonces la estrategia es esa, es un mal menor al final, ¿cierto? Que tener grandes cantidades de inventarios que no rotan. Muy bien. Bueno, pues un ejemplo de cómo se optimizan esas cadenas de abastecimiento. Los elementos del entorno ágil hoy están muy amarrados a estos 4 elementos. Pues una sensibilidad al mercado, ser capaces de tratar de entender el mercado. Ahí es donde digamos que hoy le estamos apostando más a tratar de entender la demanda real que el pronóstico. Bien, entonces un pronóstico tiene algo de cierto y es que casi nunca se cumple, pero el valor real de la demanda de pronto con información, con estar mucho más cercanos al cliente, sí es posible, digamos, de entender y reaccionar rápido.
mucha información para que, pues en lugar de tener grandes inventarios para poder reaccionar, pues seamos capaces de entender con información, con datos muy cercanos al consumo, cómo podemos actuar en lugar de tener inventarios en el caso en que. Muy bien, entonces otro elemento de, digamos, del entorno ágil hoy en día. Cadenas, ¿cierto?, de alto desempeño. ¿Eso qué significa? Hombre, hoy competimos con toda la cadena, hoy no competimos como fábrica, hoy no competimos como compañía, competimos con nuestros proveedores, competimos con nuestros distribuidores, o sea, competimos como cadena. Entonces, esas cadenas de alto desempeño, esas buenas relaciones, fuertes relaciones con toda la cadena hacen una diferencia. Entonces, aquí, aunque hay quienes divergen un poco del concepto, es preferible tener pocos, pero con buenas relaciones, que muchos con malas relaciones. Digo, muchos proveedores, muchos partners, digamos, de negocio, que en lugar de más bien tener pocos, pero con unas relaciones sólidas de largo plazo. Y la integración de los procesos significa, hombre, con nuestros proveedores y nuestros compradores, información clara, información transparente, libros abiertos, cuál es el beneficio mutuo, ¿cierto? Eso de cotizaciones escondidas, eso de gastos ocultos, eso de cláusulas ilegibles en los contratos, eso no nos hace ágiles porque estamos más enfocados en el contrato, en el cumplimiento legal, que realmente una relación gana-gana, transparente y colaborativa. Entonces, pues voy a dejar acá estos elementos del entorno ágil, porque esto es un pedazo, ¿cierto?, del agilismo, y es cómo somos ágiles en las cadenas de valor, cómo somos ágiles como compañía en términos de abastecimiento, mercado, proveedores y entorno global. Muy bien, pero vamos al otro lado de la, digamos, de la vertiente ágil, que es lo que conocemos hoy como agilismo en términos de proyectos. Y esto aplica para áreas de mercadeo, para desarrollo de productos, para implementación de nuevos equipos, funciona para desarrollo de software, funciona para servicio al cliente. O sea, aquí ya no salimos de la cadena, pero entramos al mundo de cómo hacemos los proyectos en las compañías. Bien, pues la realidad de los proyectos es que siempre los hemos hecho con el famoso método de cascada, con el famoso PMBOK, que es la manera histórica de hacer proyectos, un diagrama de Gantt, y tratamos de anticiparnos pues a las etapas, a las famosas puntos críticos o digamos partes críticas de la cadena, las rutas críticas, tratamos de anticiparnos al plan, pero esto tiene más de 100 años. Realmente el diagrama de Gantt nació en la industria aeronáutica en la Primera Guerra Mundial, tratando de pues, darle un poquito de orden a los planes de elaboración de equipo militar. Eso cuando nació, quien lo inventó, realmente no le funcionó como esperaba, pero la idea era buena y la idea la seguimos utilizando 100 años después, y es como administramos los proyectos. Tratamos de anticiparnos a lo que va a pasar, tratamos de prever, ¿cierto?, las etapas, los tiempos, los alcances, los costos, las inversiones, la calidad de los entregables. Lo único que sabemos del plan es que normalmente no se cumple. ¿Por qué? Pues como decían por ahí algunos amigos de la estrategia militar, el plan funciona hasta que te dan la primera cachetada. ¿Por qué? Pues porque todo el plan se viene abajo cuando hay un cambio. Todo el plan se viene abajo cuando hay un requisito distinto. Todo el plan se viene abajo cuando de pronto el mercado cambió. Entonces, ante los cambios inesperados no somos tan buenos y el Gantt no es tan bueno para responder, aunque hoy hay maneras de hacer mucho más ágiles, digamos, los modelos PMP. Siguen siendo basados en el plan, siguen siendo basados en ese pronóstico de que lo que diseñamos va a pasar. Y muchas veces sabemos que no necesariamente pasa. Es muy difícil prever algo cuando hay tantos cambios en el entorno que no podemos controlar. Y más cuando hay tanta presión del retorno a la inversión, tanta presión del cliente, tanta presión de los famosos stakeholders, y eso se traduce en presión del jefe. Entonces al final terminamos pues reaccionando en lugar de planeando, no nos pegamos muy bien al plan, y entonces pues eso termina muchas veces en un incumplimiento de requisitos. Por eso es que las cosas han venido cambiando, y es que pues en el método de cascada nosotros le apuntábamos al plan, o sea que el alcance estimado era el que teníamos, porque eso era lo que el cliente había definido, y ese era el alcance que nos había pagado, y realmente el costo y el tiempo era estimado porque casi nunca le pegábamos a esto. Casi siempre nos íbamos mucho más lejos del tiempo,
y muchas veces los presupuestos se iban al infinito. Entonces, pues así ha sido y eso nos sigue pasando aún. ¿Qué proponen las metodologías de proyectos ágiles? Es, hombre, ¿por qué no estimamos un alcance? Estimemos un alcance. Vamos a pensar que lo que vamos a entregar es un requisito que en el largo plazo no lo tenemos tan claro, pero sí en el corto plazo vamos a tener algo que ese cliente pueda usar y pueda validar. ¿Para qué? Para que vayamos, y ahorita vemos que es el término iterativo, vamos entendiendo que de pronto en el corto plazo sí podemos fijar digamos, un entregable con un costo y un tiempo fijos. ¿Qué es lo que hace ágil? Precisamente el pensamiento ágil es que como el tiempo es fijo, entonces tenemos que hacer lo que sea para que se cumplan esos tiempos, así sean en ciclos cortos. Ya vamos a ver un poco cómo se entiende eso. Entonces, le dimos la vuelta al triángulo, empezamos a entender que era más importante hoy dejar fijo el tiempo y trabajar sobre un compromiso que el cliente pueda ver en un tiempo limitado, pero eso sí, iterar frecuentemente, que es lo que vamos a ver. Muy bien. Entonces, de ahí nace pues todo este concepto de agilismo, de la necesidad de responder más rápido a los requisitos del cliente. Hoy muchas compañías se han volcado a combinar o utilizar metodologías ágiles. Digamos que esto no es nuevo, pero ya muchos de los que lo hacen lo empiezan a consolidar en la industria. Inclusive el mismo Project Management Institute, que fue pues, uno de los grandes promotores digamos, de los modelos típicos en cascada. Hoy, si ustedes entran a la página, muchos de sus modelos están combinados con principios ágiles. ¿Por qué? Porque es real que funciona, es real que acelera el desarrollo de proyectos. Bien, pues esto, como les conté en la historia, lo diseñaron un grupo de 17 críticos, ¿cierto? Que definieron 12 principios. Hacia el año 2001 ellos se fueron por a montar en esquí y resolvieron que había que definir los principios del agilismo. Por eso al agilismo no se le, digamos, no se le entiende más como una manera de pensar. ¿Bien? Y los principios precisamente son esos, son maneras casi que inmutables, principios inmutables con 4 grandes pilares, vamos a ver cuáles son. Pero cuando oigan hablar del manifiesto ágil, es un documento sencillo, es un documento bastante corto, es un documento muy conciso, pero que habla de principios de lo que es el agilismo. Entonces, 4 grandes aspectos o pilares de ese manifiesto son los siguientes. Vamos a darle prioridad al individuo, a las relaciones, vamos a darle prioridad a lo que funcione, vamos a darle prioridad a la colaboración con el cliente y vamos a darle prioridad a la reacción sobre los cambios. No quiere decir que esto de abajo no funcione, no quiere decir que no hay procesos, no quiere decir que no hay documentos, no quiere decir que no hay negociaciones y no quiere decir que no hay un plan. Por eso, agilismo no significa improvisación, significa respuesta rápida, significa colaboración, significa cosas que funcionen, que puedo probar y significa relaciones, interacciones, ¿cierto? Por encima de procesos y herramientas. Por eso es tan potente el concepto del agilismo. Entonces, ahí está un poco el resumen de lo que les acabo de decir. Son 4 pilares de ese manifiesto que realmente es lo que lo hacen tan potente. Ahora, vamos a los principios. Entonces, de esos 4 pilares se despliegan 4 principios. Tienen mucha conexión con ellos mismos y es, hombre, la prioridad es el cliente. Van pensando cuáles son estos principios. Ahora voy a pedirles que ustedes piensen cuáles de estos principios aplican más en sus empresas o en sus negocios o hasta de pronto hasta en su vida personal, en su emprendimiento. ¿Cuáles de esos principios aplicamos más y cuáles aplicamos menos? Y hacemos una pequeña encuestita. Ustedes me ayudan aquí pues, a hacer la encuesta. Bueno, primero el cliente. Los cambios son bienvenidos, los cambios son bienvenidos. Otro principio importante. Que las cosas funcionen y que funcionen y se entreguen con más frecuencia es otro principio. Es entregas frecuentes, iteraciones, cosas que el cliente pueda probar. La colaboración y el trabajo juntos. La motivación de los individuos del equipo. Las conversaciones cara a cara. Hoy en esta época tan pues, tecnológica en que las conversaciones se limitan al WhatsApp y al correo electrónico, ya no nos damos la cara, ni en Zoom
nos damos la cara porque todo el mundo apaga la cámara. No, la conversación cara a cara significa quiero entender qué piensas, ¿cierto? Quiero saber de primera mano cómo te pareció. Es una manera efectiva de comunicarnos. Y me gusta mucho ese principio, que las cosas que se entreguen funcionen. Pues no en 2 años te entrego una cosa para que la pruebes, no, te va a entregar algo frecuentemente que puedas probar y que me digas si eso te gusta o no, si cumple la expectativa o no, o si el mercado cambió y ya no aplica, entonces ajustemos, pero eso que funcione y que pueda probar y que pueda validar es parte de lo que significa el éxito para las metodologías ágiles, que sea compatible con el medio ambiente, que sea sostenible, bien, que sea que, digamos, que esté apoyado en la excelencia técnica, a un buen diseño. Como les digo, esto no es de improvisación, ni es un poco atropellando el producto hasta que hagamos, no, es excelencia técnica, buen diseño, ¿cierto? Cosas bien pensadas, buenas a la primera, simples, autónomos, equipos que se organizan, que toman decisiones. Ahorita vamos a hablar del principio del pequeño equipo, que es muy potente. Y intervalos regulares, ¿cierto? De personas que pues ajustan su comportamiento y reflexionan constantemente. Los equipos tienen mucha reflexión. ¿Qué pasó? ¿Qué funcionó bien? ¿Qué no funcionó bien? Venga, devolvámonos un poquito. Pensemos que, pues miren el poder de los principios. Van a ver que marcos ágiles, hay muchas metodologías, hay cientos, pero los principios son los que realmente hacen la diferencia. Bien, pues hagamos una pequeña encuesta. De aquí también le permitimos a quienes nos acompañan participar un poquito. Voy a invitarlos a que ustedes entren a este código QR, a que ustedes me ayuden con esta encuesta y voy a preguntarles una cosa muy sencilla. De esos principios ágiles que vimos, la satisfacción del cliente, bienvenido a los cambios, liberar rápidamente el producto, trabajar entre todos, la motivación del equipo, las conversaciones directas, la primera medida de éxito es que funcione, la sostenibilidad, bueno, ahí está. ¿Cuáles de esas creen ustedes que son las que caracterizan su empresa, su negocio, de pronto su compañía, para que veamos cuáles de esos principios son los que más sentimos que están en nuestro entorno? Y a ver qué opinan ustedes también. Entonces, voy a volverme un poco, les voy a pedir que me ayuden con este código QR, solo es que entren a menti.com o que ustedes traten de tomar una fotico del código QR y ahí les va a llevar al link. Y cuando estén en el link, pues vamos a empezar a ver que ahí aparecen los resultados de la votación. Muy bien, miren, ya una persona, escojan tres. Una persona ya hizo su primera votación, miren, vio que el principio que más observa es la simplicidad hoy en día. Ahora les voy a preguntar cuál es el que no los caracteriza a sus empresas o a sus negocios, pero vamos a empezar por los que sí. Bien, excelente. Mire, tenemos como un poco más de 25 personas que nos pueden ayudar a contestar. Vamos a apuntarle por lo menos unas 10, 12 encuestas para que opinemos aquí entre todos. Miren, ahí están Ingeniero, apareciendo. ¿puede mostrar nuevamente el código, por favor? Claro que sí, ya me regreso, Daniel. Ahí estamos. Vamos a dar unos segunditos para que copien el código. Bueno, vamos a ver cómo van las respuestas. Y a ver si nos están. A ver que se actualice. Mira, ya llevamos unas 9 personas que nos están opinando. Mira, interesante. Mira, la simplicidad es uno de los principios que ustedes más observan. Eh, la satisfacción del cliente, interesante, mira, y el trabajo conjunto, ¿saben? Esos son los principios que ustedes más ven. Vamos a ir a los que no, a ver si de pronto por ahí. Entonces, vamos a pasar de diapositiva. Eso, ahí les debe salir a ustedes en su teléfono o en su equipo las preguntas siguientes. ¿Cuáles no les caracterizan? A ver si de pronto por ahí coincidimos. ¿Cuáles no? A ver si salen.
Voy a volver aquí a ver si de pronto me la actualiza. Esta no me la quiso actualizar. Ahí sí actualizó. Miren, empiezan a aparecer los que no nos caracterizan. Ahí están, los cambios son bienvenidos. Liberar rápido producto, conversación directa, de acuerdo, y la reflexión constante. También parece que es uno de los que nos caracterizan. Vamos a ver qué más opiniones tenemos. Vamos a volver a la anterior. Aquí ya tenemos 11. Miren, la simplicidad, la satisfacción del cliente y el trabajo entre todos es la que más responden los que nos acompañan. Y aquí todavía faltan algunos. Mira, ahí van subiendo los boticos. Reflexión constante, conversación directa y liberar rápido productos no nos caracteriza mucho. Interesante, interesante estas respuestas. Bueno, saquen ustedes sus conclusiones. Saquen ustedes sus conclusiones. Realmente las compañías, para mí, una de las más importantes de los principios hoy que no tenemos y que deberíamos incluir es la reflexión constante, porque frente a esa reflexión es donde tomamos acción de lo que hay que cambiar. Muy bien. Muy bien, bueno, vamos a avanzar para que, vamos a ver si hay algún botico aquí adicional. Estamos todavía con 11. Aquí algunos nos quedamos en 7, 8. Miren. Los cambios son bienvenidos. Muy bien, muy bien. Bueno, interesantísimo. Ahora hablemos de las 3 leyes. Vamos a ver cuáles son 3 leyes del agilismo. Estas refuerzan esos principios, pero con esto quiero darles también algunos ejemplos bien interesantes. ¿Qué hace que el agilismo funcione? ¿Qué hace que el agilismo realmente sea diferente y qué compañías hoy lo están aplicando? Lo primero es, y se llama la ley del pequeño equipo, y es que, vamos a hablar de eso, digamos que las empresas ágiles trabajan en función de pequeños equipos, trabajan en función del cliente y utilizan algo que se llama la ley de la red, de la colaboración. Vamos a ver esos principios, por eso aquí estamos hablando más allá de las herramientas, porque los principios son los que hacen la diferencia. El primero de ellos, equipos ágiles. ¿Cómo funcionan los equipos tradicionalmente? Hay una persona que lidera el equipo, gerencia el equipo, da las órdenes, normalmente toma control, toma las decisiones, la persona que coordina, muchas veces se impone, y eso pues está un poco ya obsoleto porque realmente no ayuda mucho la agilidad, porque alguien tiene que estar tomando constantemente decisiones. En las estructuras tradicionales la información está a este nivel y las decisiones están a este nivel. Entonces, toda la información tiene que subir hasta quien toma las decisiones y eso toma mucho tiempo. Lo que hoy queremos es que precisamente la toma de decisiones baje al equipo, que sea el equipo el que tome decisiones. Muy bien, pero que las tome para ganar precisamente eso, velocidad. Entonces, hoy estamos hablando de equipos de alto desempeño, equipos con facilitadores, con coaches, gente que destraba, desbloquea problemas, equipos que se organizan solos, equipos que son capaces de tomar decisiones sin depender de estructuras tradicionales, de jefes. Esto ustedes ven los casos de las compañías más exitosas hoy y los grandes negocios hoy están basados en equipos ágiles. Las estructuras hacen muy burocráticas y muy lentas las compañías. Y si ustedes quieren ver ejemplos, hay cientos de ejemplos, Airbnb, Netflix, Zappos, Amazon, Pixar, son compañías que realmente le han apostado a la autonomía en la toma de decisiones, a desburocratizar el negocio, a eliminar un montón de capas de decisiones que realmente lo que agregan es tiempo. Netflix es una de esas compañías que funciona con el principio del equipo autónomo que puede tomar decisiones, digamos que la fantástica idea de hacer que las series se lanzaran todos los capítulos de una serie en una sola semana fue de un colaborador de Netflix, no fue, digamos, de un vicepresidente de mercadeo, fue alguien que propuso una idea que a él le parecía que funcionaba, es porque no lanzamos todos los capítulos de una serie de una vez. Entonces él supuso que le era buena idea porque la gente los iba a consumir de una sola sentada y, hombre, pues probémoslo. Ustedes saben cómo se consume Netflix hoy. Entonces las maratones de Netflix son eso. Me lanzan una temporada completa y me la veo toda. Esas son ideas de la gente porque tratan de que la gente tome ese protagonismo, que realmente se escuche la voz de las personas que están cercanos al producto, al servicio. Netflix tiene una política de lo que llamamos políticas de viajes y políticas de vacaciones supremamente simples.
La política de vacaciones de Netflix es tómelas cuando las necesita, tómelas cuando las necesite. ¿Cómo así? Si está cansado, vaya un mes, va a hacer dos, no tiene que pedir permiso y la gente no abusa de eso. El liderazgo de Netflix es servil. ¿Qué quiere decir? Es que hay un caso que puede ser uno de estos mitos que se inventan las compañías de una persona que todos los días encontraba la taza de café lavada. Y decía, pero ¿quién me lava la taza de café? Yo no me entiendo. Y un día madrugó un poco más y estaba el jefe lavándole la taza de café. Y dijo, jefe, pero ¿usted qué está haciéndome lavando la taza de café? Y dijo, lo que pasa es que yo veo que usted está, pues, está muy comprometido con el tema y yo pienso que esto puede ayudar en algo a que usted, digamos, tenga un mejor día. Y ese es el liderazgo servil. Y es un poco que los jefes están para resolver los problemas de la gente, para hacerle pan, no para lavarle una taza de café, que digamos que eso es un ejemplo simbólico, pero ese es un poco el ejemplo de liderazgo servil. ¿Qué necesitas? Muy bien, la política de viajes de Netflix es igual. Es gasta lo que creas que sea mejor para Netflix. Y Zappos es otra compañía que vendía, la compra Amazon es una compañía de zapatos online, cuando nadie le creía la venta de zapatos online. Zappos es una compañía absurdamente dedicada al servicio al cliente, como lo es Amazon. Allá las llamadas de servicio al cliente no se cuentan por minutos o por número de llamadas por asesor, que es lo como siempre se cuentan las áreas de servicio al cliente. ¿Cuántas llamadas recibió hoy? No, es si el cliente quedó satisfecho después de la llamada. Hay historias de llamadas de más de 8 horas en Sapos con el cliente, ¿cierto? Se quedaron conversando y el cliente quería contarle algunas cosas al asesor. Pero son ejemplos de compañías que le dan libertad a las personas para que tomen decisiones, para que satisfagan al cliente, ¿cierto? Sin tantas reglas, sin tanta burocracia. Sapo lo llama la holocracia. La holocracia es, aquí no hay jefes, aquí hay principios. Muy bien. Pixar cuando se fusionó con Disney dijo, mire, vamos a fusionarnos, pero hagamos una cosa, usted allá y yo acá. Porque si yo entro a la burocracia dentro de Disney no voy a funcionar. Déjeme que yo hago las cosas como le hacía hacer. Pixar es una compañía muy ágil, es una compañía muy innovadora, que donde entrara en el modo burocrático de Disney no iba a funcionar. Hoy Disney ha copiado muchas de las prácticas de Pixar. En Pixar hay unas reuniones que llaman dailies y es que se sientan a criticarse entre quienes desarrollan los clips de video, entre todos, lo que no les gusta. ¿Por qué? Porque si no lo hacen frecuentemente, imagínese usted trabajar en una parte de un video de una película por meses para presentarla y que a usted le digan, uy, hermano, es que esa no era la idea. No, no, al contrario, todos los días revisamos lo que llevamos. Y si a alguien no le gusta, lo dice abiertamente y corregimos. Y perdemos menos tiempo. Bien, como dice Jeff Sutherland, finalmente el agilismo es un concepto para, más que para las empresas, casi que para la humanidad, es utilizar eficientemente los recursos, ¿cierto? No desperdiciemos tiempo, hagamos las cosas con el recurso necesario. Muy bien, entonces pensemos también a nuestras compañías qué aspectos culturales nos hacen ágiles y no. Y es una pregunta de fondo, ¿cierto? Esto no quiere decir que no existan jefes, ¿cierto? Yo creo que hasta cierto punto hay cierta autoridad que conservar para ciertas cosas, pero en general el agilismo es eso, es que sea el cliente el que prime por encima de la burocracia, ¿cierto? Por encima de muchas de las normas, por encima de muchos de los documentos y procedimientos. Aquí una de las películas eh, ¿cómo se llaman estos superhéroes, ¿cierto? Tan conocidos. Hay una parte de la película en que precisamente el papá de los increíbles está defendiendo al cliente y entonces el jefe le dice que no hay que defender al cliente, hay que defender al accionista. Ojo, las compañías ágiles defienden sus clientes, ¿cierto? Defienden sus partes interesadas, más allá de simplemente satisfacer al accionista. Muy bien, pues un poco lo que tiene que ver con la ley del pequeño equipo, la ley del cliente, la ley de la colaboración. Y es que en la medida en que haya mucha burocracia, hace muy lenta las compañías. Entonces, ojo, el agilismo no es una revolución a las estructuras de las compañías, es una revolución a las estructuras de los equipos, que poco a poco van mejorando la manera en que las compañías trabajan. Por eso, al final esperamos que haya pues, muchos equipos, ¿cierto?, que tienen esa red y que poco a poco haya menos, tal vez, niveles burocráticos. Vean, si tienen chance, un documental francés que está por ahí en YouTube, se llama Happiness at Work. Happiness at Work es un excelente documental que habla de que entre menos estructuras hay, entre menos burocracia existe, la gente se siente más feliz trabajando porque aporta más.
¿cierto? Porque siente menos control y más propósito, que es algo bien importante hoy en día. Muy bien, pues en esas redes de colaboración hay algo clave, y esto nos lo dice este amigo en una de las conferencias de TED mucho más famosas, se llama Yves Muriez. Este señor habla de la importancia de la colaboración en las empresas. Y dice, sin colaboración somos autosuficientemente disfuncionales, o sea, cada uno hace lo suyo y lo hace bien, pero como equipo no. Entonces, la colaboración optimiza recursos, la colaboración agiliza las compañías, la colaboración realmente hace que las cosas pasen. Y el concepto es muy potente. Dice, deberíamos premiar las compañías a las personas en lugar que castigarlas por los errores, hay que castigarlas es porque no colaboren. Las compañías deberían reconocer en los bonos de fin de año la cantidad de colaboración, ¿cierto? Él, digamos, es enemigo de la cooperación. Cooperación es cada uno por su lado, dime qué necesitas y yo te paso la información. No, la colaboración es distinta. La colaboración es tenemos objetivos comunes. Muy bien, entonces hay una conferencia bien interesante de la importancia de la colaboración como principio del agilismo. Y empezar a eliminar, ¿cierto? Pues un poco el control, la supervisión, hacer que la gente trabaje porque alguien lo está viendo, ¿no? Yo creo que el teletrabajo nos ha ayudado un poco a entender eso. La gente trabaja y la gente hace las cosas sin que siempre tenga un supervisor encima. Entonces, en la medida en que eso se entienda y empecemos a pensar en la importancia de esa autonomía y de esa velocidad y de esa colaboración permanente, vamos a irnos hacia un entorno más ágil. Pues claramente las compañías empiezan a hacer proyectos ágiles, lo que pasa es que pues una pequeña golondrina no va a ser verano, o sea, ya somos ágiles, tenemos un proyectico, hombre, pues sí, interesante, pero un solo proyecto no nos hace ágiles. Realmente lo que queremos es empezar a cambiar la mentalidad de la compañía hacia los principios ágiles, ¿cierto? Entonces, una herramienta, por eso, más allá de las herramientas, el nombre de esta charla es, no nos quedemos acá, no nos quedemos en hacer un buen proyecto, ¿cómo cambiamos la mentalidad aquí? ¿Cómo cambiamos la mentalidad aquí, que es a veces más difícil? Pues para que no dejemos las metodologías totalmente por fuera y demos también un espacio a las preguntas. Hombre, hay un tema interesante y son todos los diferentes marcos que existen de metodologías ágiles. Hay una charla interesante de este personaje que habla de 40 de esos marcos ágiles en 40 minutos. Le da un minuto a cada uno, los explica. O sea, en términos técnicos hay mucho. Hay muchas herramientas, métodos. De todos esos métodos, hay algunos que se han impuesto un poco más. Bien, como el famoso Scrum. Scrum es una de esos marcos ágiles que ya empiezan a aterrizar esto en el cómo. Es tal vez uno de los más utilizados. Hay otros que tal vez son más específicos. Algunos se pueden combinar, honestamente muchos se pueden combinar, pero al final el Scrum como que va ganando terreno por su facilidad de uso en diferentes entornos, diferentes sectores. Entonces, aquí hay ejemplos en donde se puede utilizar Scrum, en temas, digamos, de gestión de personas, en temas de desarrollo de productos, servicios, en temas de manufactura, en temas de negocios, emprendimiento, o sea, en integración con sistemas de gestión. Entonces, es muy flexible, también tiene, digamos, sus principios fundamentales. No vamos a entrar en los detalles del Scrum, pero se los dejo como uno de estos marcos que funciona bastante bien y que valdría la pena que las compañías lo exploren. Miren, en el mundo del software, pues ha sido como la cuna de estos marcos ágiles, pero se ha ido empezando a utilizar fuertemente en muchos sectores, ¿cierto? En todo el tema de servicio al cliente, en empresas y corporaciones financieras, en temas digamos, del sector salud, del sector gobierno, bueno, agiliza muchísimo la respuesta de los proyectos, combina muy bien con temas de tecnología, de servicio al cliente, ayuda mucho, digamos, a entender las prioridades del negocio, hace muy visibles los proyectos. Entonces, para mí es una de estas herramientas más conocidas, pero también más prácticas y útiles. Certificarse Scrum no es tan difícil, tiene su complejidad a la hora de implementarlo porque ya hay que saberlo adaptar bien y tiene, digamos, que sus detalles dependiendo del sector donde se aplique.
pero al final es muy iterativo, es flexible, es eficaz, viene de la práctica del rugby, que tiene una jugada que históricamente es muy popular, y de ahí el nombre Scrum nace de este deporte, donde los jugadores en una jugada de avance abrazan la pelota. Entonces el objetivo es común, están todos muy integrados y lanzan un esfuerzo para avanzar unas pequeñas yardas. Entonces Scrum finalmente tiene muy arraigado el concepto en esta jugada, porque es eso mismo: tenemos un objetivo común, vamos a avanzar juntos y vamos a avanzar en un alcance o en un tiempo fijo, y vamos a lograr ese primer resultado y vamos a avanzar en este tiempo. Entonces realmente de ahí viene el nombre de la metodología. Para los que les gusta explorar un poco las diferencias entre Scrum y las metodologías clásicas de proyectos, pues van a ver que realmente hay grandes diferencias. Mientras el uno se enfoca en los procesos, en los documentos, en la planeación, ¿cierto? En el plan del proyecto, en tomar decisiones de manera centralizada, en el control. Realmente Scrum prácticamente es otra cosa. Por eso quien lo creó, cuando lo creó, dijo: si no cambiamos el método, no vamos a ser capaces de sacar adelante los proyectos que él lideró. Entonces hay una historia interesante en Bell South, cuando Jeff Sutherland estaba liderando proyectos muy interesantes de Scrum. Lo invitaron a Bell South, y Bell South era una de las compañías más técnicamente diseñadas, con métodos clásicos de desarrollo de proyectos que les funcionaba bastante bien a sus ingenieros de desarrollo. Una vez fue a dar una conferencia y les digo: señores, lo que ustedes hacen está bien, pero el método tiene que cambiar. Y yo los invito a que ustedes cambien el método, porque yo ya me di cuenta que lo que estamos haciendo, de la manera como lo estamos haciendo, no va a funcionar. Los de Bell South se le quedaban mirando como: aquí viene este huevón a sugerir ciertos temas de moda, esto no va a funcionar. Y efectivamente les digo: pues yo los veo muy incrédulos. Si ustedes realmente no quieren cambiar, pues el problema es que difícilmente van a sobrevivir, y pocos años después Bell South desaparece del mercado. No estaba tan alejado de la realidad del señor Sutherland, porque efectivamente el método tenía que cambiar. Muy bien, bueno, detalles ya para que vamos cerrando de lo que hace efectivo el Scrum: es los famosos incrementos. Y es que el Scrum se caracteriza porque va iterando, va entregando lo que se llama un concepto de hecho cada vez que itera. Entonces se van probando esos avances. Entonces nos permite ir viendo cómo va evolucionando el proyecto, cómo van esos entregables, si funciona, si no funciona, si al cliente le gusta, si no le gusta, en lugar de esperar hasta el final para que nos entreguen algo donde vamos a decir: uy, esto no era lo que yo quería, el cliente ya esperaba otra cosa. Entonces, ojo, si algo caracteriza digamos, al marco Scrum, es que va entregando un mínimo producto viable, que es una versión del producto que es funcional. Pues a diferencia de entregar una partecita, otra partecita, otra partecita, voy entregando algo que funciona, pero lo voy ajustando en el tiempo. Esto es mucho menos costoso que esto. Bien, entonces ese es uno de los principios del marco Scrum, y aquí lo vemos en este ejemplo de software. Yo puedo entregar una aplicación que funcione, no será tan colorida, no será tan visible, no tendrá todas las funcionalidades, pero el core de la aplicación funciona, lo puedo probar, es viable, puedo inclusive empezar a cobrar por ella si quiero, puedo entregársela a un cliente para que la use, y en la medida en que el cliente me da dando retroalimentación, la voy mejorando hasta el producto final, pero siempre es un producto que puedo utilizar. Eso no siempre estamos hablando de Scrum para desarrollo de software. Hay buenos ejemplos en este sector, pero realmente funciona para muchas otras tipos de compañías. Clave del Scrum es el equipo. El equipo, ya hablamos, la motivación, la colaboración, involucrar al cliente, involucrar los famosos stakeholders, que el dueño del negocio, que el que paga por el negocio, que el experto, el que va a usar el producto, siempre está en constante comunicación con el dueño. No, este no es el líder del proyecto, es el representante del producto
frente al equipo que está trabajando en el desarrollo o en la implementación del proyecto. Entonces, ojo, este no es el jefe, simplemente es el que siempre está trayendo y validando con el cliente, con las partes interesadas, y tenemos el famoso Scrum Master, que es un facilitador metodológico, es un coach, es el que hace que el equipo fluya en términos de comportamiento, relacionamiento, de necesidades. Entonces, miren lo interesante de los equipos Scrum en términos de por qué funcionan tan bien y de cómo estos equipos van haciendo sus sprints, muy bien, pero entre sprint y sprint todos los días revisan el avance, todos los días revisan el avance. Entonces, secreto de la metodología, la revisión es diaria, la reflexión es semanal, la reflexión es al final de un sprint, decir cómo nos fue, qué hicimos bien, qué hicimos mal, cómo trabajamos como equipo, cómo trabajamos como equipo, bien importante, ¿cierto? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Qué podríamos hacer mejor? Porque a veces, hombre, alguien se carga de trabajo, ¿cómo nos repartimos mejor las tareas? ¿Cierto? Esas reflexiones, esas retrospectivas y lo que el Scrum llama esas ceremonias son las que hacen tan exitoso el método Scrum. Y es revisión constante, reflexión constante. Y entonces no se trata de reunionitis, por eso quien creó las ceremonias Scrum dice tienen que ser 15 minutos y son parados. 15 minutos parados quiere decir que todos los días en 15 minutos tengo que decir qué hice ayer, qué voy a hacer hoy y qué necesito para resolver un problema. Esas son las tres preguntas de un daily. Entonces, miren, digamos, el poder de la metodología. Todos los días digo, ¿qué necesito para avanzar? ¿Cómo no va a ser ágil un proyecto cuando la gente logra destrabar los problemas todos los días? Muy bien, mucha reflexión, mucha colaboración, mucha autonomía. Señores, estas son las tareas que nos vamos a poner y nosotros como equipo las vamos a entregar en un mes, nunca después. Antes, pero nunca después. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo trabajamos? Hay unos que trabajarán más horas, menos horas. Ojo, esto no es de horas, es de colaboración y método, pero siempre con el foco, con el entregable en mente. Muy bien. Entonces, pues no quiero detallar más el contenido de lo que es el marco Scrum, porque ahí ya nos metemos en el tema de herramientas. Como les digo, es muy potente, tiene muchísimos detalles también hacia adentro en lo técnico, es bien interesante, pero al final lo que queríamos hablar hoy es el agilismo como una mentalidad, que es lo que realmente es importante, más allá de las herramientas. Cómo en las compañías empezamos a pensar cómo hacemos que las cosas funcionen mejor en términos de agilidad, cómo nos enfocamos hacia el cliente, cómo nos enfocamos en la colaboración, cómo evitamos los silos, cómo trabajamos de manera más inteligente. Bien, eso es parte de lo que quiero invitarlos en esta charla y es parte de lo que traía para el día de hoy, hablar de los principios del agilismo y cómo desde los proyectos o desde las cadenas de abastecimiento hoy es una necesidad para las compañías y tenemos que realmente ponernos a entender, estudiar, pero sobre todo implementar esto en nuestras organizaciones. Entonces no quiero alargarme de más porque nos pasamos un par de minuticos entre la encuesta y entre el arranque, pero quería dar un espacio si hay preguntas. Daniel, me ayuda abriéndole el micrófono a nuestros participantes. Entonces, demos paso a un par de preguntas. Si hay comentarios, si hay experiencias, por favor, bienvenidas, que esto nutre la charla de hoy. Espero que el tema haya sido interesante y que nos haya por lo menos sembrado una semilla de inquietud y por lo menos de motivación hacia el tema. Adelante, Daniel, bienvenidas a algunas preguntas. Recuerden los asistentes dar clic a la manita que aparece en sus dispositivos para poderles habilitar el micrófono. De parte de Acien Ingenieros sí fue muy interesante. Nos quedan cosas para trabajar en ellas porque muchas cosas que dijo son ciertas. Esperamos volverlo a tener con nuevos temas, ingeniero. No, como siempre estamos trayendo temas todos los meses. Próximo mes vamos a hablar de pérdidas en la cadena de abastecimiento. Entonces la idea pues es aportarle a los asociados de Acien y a las personas que se unan a las conferencias. Entonces, pues bienvenidas preguntas, comentarios, ¿qué piensan? ¿Qué de esto aplica o no aplica en sus empresas? ¿Qué les parece el tema? ¿Qué tanto de pronto hoy ven que es necesario o qué tanto lo estamos haciendo? Ojalá que haya alguien por ahí nos cuente qué está pasando en su organización. Ingeniero Fabián Andrés, por favor, le da clic a su micrófono.
Adelante, Sí, ingeniero. buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Adelante, Fabián, sí, súper bien. Yo quisiera saber si existe algún tipo de proyectos que no se pueda utilizar alguna, pues la metodología Scrum. Yo creo, Fabián, que son tantas las aplicaciones que tiene que difícilmente hay uno donde no. Inclusive en los proyectos más técnicos caben muchos de los principios del agilismo. Entonces, como usted vio, realmente todo el tema de la colaboración, el foco en el cliente, las conversaciones directas, todo este tema de inclusive hasta el mismo valor que le damos a la sostenibilidad, son principios que para mí son tan universales que aplican para cualquier proyecto. Entonces, seguramente hay algunos que posiblemente se acomoden mejor a otras herramientas súper específicas, pero para mí creo que aplica universalmente para la gran mayoría de los proyectos en las compañías en las que hemos estado, ya sea por proyectos de digitalización o proyectos de implementación sobre equipos o desarrollo de software, inclusive proyectos en áreas de gestión humana, en proyectos asociados o a la manufactura o a la cadena de abastecimiento o a la gente o al desarrollo de alguna aplicación, siempre cabe. Entonces, la verdad es que no he visto donde no funcione. Ojalá que alguien de pronto tenga pues un caso en que por ahí lo probó y por alguna razón no funcionó, pero si me pregunta, creo que aplicaría para la gran mayoría de los sectores en los que estamos. Ok, muchas gracias. Por el momento, ingeniero Sebastián, no tenemos más manitas levantadas. Ahí están los datos del ingeniero, si desean escribirle a él o a través de así en otro le debemos llegar las preguntas. Así es. Inclusive luego les hacemos llegar el enlace con la presentación, con la grabación también lo hacemos en ASIEM. Bienvenidos los comentarios, preguntas que hayan de ampliación del tema. También, ¿por qué no? De pronto reflexiones sobre qué otros temas quisieran ustedes traer a la asociación. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, Daniel, pues muy grato siempre acompañarlos en la asociación, tener ingenieros que se animen a aprender, a participar y bueno, aquí siempre estaremos con ustedes. Muchas gracias, ingeniero Sebastián, de parte de Hacienda, darle las gracias como siempre por su conocimiento, por compartírselo a nuestros asistentes y a nosotros, igual a ellos por acompañarnos. Sean cordialmente invitados a nuestras próximas actividades y al Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos. Ingeniero, una feliz tarde para usted y para todos nuestros asistentes. A usted también, muchas gracias a todos, muy amables y nos vemos en la próxima.